tu respuesta ante las pruebas de la vida. Y eso, hoy vamos con la tercera parte. Así que les pido, bueno, vamos a comenzar leyendo los versículos de capítulo 8 de Deuteronomio, versículos del 2 al 5 vamos a leer, nada más para tener el antecedente de lo que hemos hablado estos dos domingos anteriores. Deuteronomio 8, versículos del 2 al 5. Recuérdense que en pantalla le van a estar poniendo los versículos, pero les invito a que se ponga de pie una vez más, porque ahí va a estar sentado un ratito. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjese bien, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Sé que esa palabra final como que no mucho, ¿verdad? Pero cierre sus ojos, Padre, gracias. Oramos para que el mensaje de esta mañana seas tú guiando y usando la vida de este siervo. Bendice a cada uno, Señor, que tu palabra sea de ayuda, de fortaleza, de aliento, de exhortación también y consolación. En el nombre de Jesús, oramos en acción de gracias. Amén. Tome sus asientos, por favor. Tu respuesta ante las pruebas de la vida. Parte 3, les decíamos, y es que todo ser humano pasa diferentes dificultades, unas peor que otras. Los problemas de uno tal vez no son los de otro, pero todos tenemos problemas, todos. Bueno, si usted no tiene, dele gloria a Dios, dígales aleluya, yo me siento bendecido. Entonces, todos pasamos por cosas en la vida, porque Jesucristo pues dijo que en el mundo incluso tendríamos aflicción. Es decir que las pruebas son parte de la vida, las dificultades. Pero hay cosas que Dios permite que pasen con el propósito de bendecirnos. Pero hay otras que también Dios tiene que trabajar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra paciencia. Entonces, tiene que saber usted que Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto el pueblo de Israel no conocía a Dios. Es decir, no había tenido una experiencia personal. Sí lo había tenido Abraham, Isaac y Jacob. Pero Israel solo tenía la historia. No había tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, cuando Dios envía a Moisés a Egipto para sacar a su pueblo, diciéndole quién era Dios que lo enviaba, entonces comenzó a manifestarse. A través de las 10 plagas que sucedieron por mano de Moisés, Israel reconoció quién era Dios, pero no había tenido una experiencia con Dios. Entonces, fue así que abre el Mar Rojo, van por el desierto y comienzan las dificultades. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Pero para poder llegar a esa tierra tenían que pasar por el desierto. Ahora, en ese desierto Dios probó su paciencia, probó su fe, su corazón. Y por supuesto, ahí salió a relucir lo que había dentro de ellos. Y es que en medio de las pruebas, en medio de aquellas cosas que no nos gusta, ahí nos damos cuenta de qué material estamos hechos.
Y todos, en determinado momento, si somos hijos de Dios, Dios va a probar nuestro carácter, Dios va a probar nuestra fe y Dios prueba nuestra paciencia. Hay personas que no pasan la prueba. Hay personas que no la pasan. De hecho, todos los que salieron de Egipto no la pasaron. ¿Por qué? Porque todos murieron, excepto 2. Entonces, dice estos versículos que Dios lo había sacado a ellos y era para probar lo que había en su corazón, para afligirlos. Pero Dios quería era revelarse, manifestarse y que ellos aprendieran a depender de Dios, no de ellos mismos. Y no de lo que veían, sino que Dios quería darse a conocer quién era Dios para ellos. Entonces, ¿qué pasó en medio de todas esas pruebas? Aquí fue lo que encontramos nosotros. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sabe qué halló Dios en ellos? Por supuesto, Dios sabía lo que había, pero ellos no. Queja continua. Queja, murmuración, sacaron a relucir todo lo que tenían y comenzaron a hablar. Y esto es lo que quiero compartir hoy. Vamos al libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Se lo van a poner en la Nueva Traducción Viviente. Como la serie se llama Tu respuesta ante las pruebas de la vida, esta es la respuesta que ellos dieron. Mire lo que dice el versículo 1. Poco después, el pueblo comenzó, ¿a qué dice? A quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó lo que decían. Fíjese bien que Dios oye lo que decimos, dependiendo de lo que decimos. Mire, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones. ¿Usted por casualidad tiene algunas privaciones? Dice, mire, ¿cómo quisiera tener esto? Pero una cosa es que alguien tenga privaciones de ciertas cosas que necesita y otro es que comience a quejarse porque no tiene lo que necesita. Y entonces, esto es lo que vemos acá. Mire lo que sigue. Entonces, el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Ahora, fíjese bien que a causa que ellos se comenzaron a quejar, dice que agarró fuego a algunos extremos del campamento y murieron algunos por la queja de ellos. Ahora, mire cómo lo dice la palabra de Dios para todos, el mismo versículo. Mismo versículo dice, un día los israelitas comenzaron a quejarse a oídos del Señor de los problemas por los que estaban pasando. ¿Alguien tiene algún problema aquí por casualidad? No, gracias a Dios que no. Bueno, entonces note, se estaban quejando por los problemas que estaban pasando. Ahora, mire lo que sigue. El Señor los escuchó y se enojó tanto que envió un fuego que encendió los alrededores del campamento. Así que lo primero que vemos es una queja del pueblo por lo que estaban viviendo. Ahora, ¿qué es lo que había en el corazón de ellos? Mire, en el versículo 4, siempre de este mismo libro, en la Reina Valera 60, mire lo que dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, ¿por qué estaban llorando? Querían carne. O sea, imagínense llegar a un punto. Claro, ellos tenían rato de no comer carne. No le voy a decir que levante la mano aquí quien no ha comido carne. Bueno, para los que son veganos, no tienen problema. Pero óigame aquí, dice que no comían carne. Entonces ellos lloraron. Bueno, ¿y cuándo vamos a comer carne, verdad? ¿Cuándo?
Una cosa es que los niños lloren por algo que quieren y otra cosa es que los adultos lloren, porque estos no eran los niños, eran los adultos. Fíjese bien, mire el versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Yo sé que para algunas personas los ajos no deberían de existir en la cebolla, a mí sí me gusta. Entonces, pero mire, ellos tenían los recuerdos de lo que comían: pescado, cebolla, pepinos, melones. O sea, melones son viejos de existir, ¿no? Entonces, oiga, dice de balde. Pero eso era mentira, ellos eran esclavos. Ellos no comían de balde. Ellos eran esclavos, es lo que les daban. O sea, y lo que quizás podían ellos pescar, ¿verdad? Entonces, fíjese bien la queja. También se quejaron del maná. Versículo 6. Mire lo que le dice el 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Diciendo, qué bárbaro, solo esto es lo que tenemos. Mire, solo este maná, no hay nada, no hay nada. ¿Qué hay en la refri? Nada. Entonces, mire, solo este maná ven nuestros ojos. Ahora, mire cómo lo dice este mismo texto de la palabra de Dios para todos. El mismo texto, el versículo 6. Ahora estamos cansados de comer, ¿el qué? ¿De qué? ¿Están aquí o no? ¿Qué pasó? Otra, ¿va? Ahora nos estamos muriendo de hambre. Y todo lo que vemos es este maná. ¿Se estaban muriendo de hambre? No. Ahora, fíjense bien, ellos no se estaban muriendo de hambre, porque tenían maná. Y el maná era un milagro de todos los días. Entonces, era mentira que se estaban muriendo de hambre. Lo que sí, no estaban comiendo lo que comían en Egipto. El menú era diferente, pero ya les dije que ese menú, por supuesto, traía todos los nutrientes. Ahora, fíjense bien, pero también hubo un lloro general. Versículo 10, mire lo que dice el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Bueno, se los leo. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Ahora, fíjese bien, luego cada líder de hogar a la tienda estaba llorando. Ahora piense cómo era ese ambiente, ¿verdad? Llorando porque por la misma situación en la cual se encontraba. Ahora, ¿por qué cree que lloraban? Versículo 13. Mire lo que dice el 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, darnos carne que comamos. Entonces, note, Moisés le dice a Dios, Señor, ¿y cómo voy a hacer si esta gente está llorando? Porque son niños para que yo les dé de comer carne. ¿Qué quieres que haga? Ahora piense la carga que Moisés tenía. Porque el pueblo necesitaba comer carne. Ahora bien, se quejaban de que les iba mejor en Egipto. Mire el versículo 18. También dile al pueblo, purifícase, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejas. Oh, un poco de carne.
estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Ahora fíjese bien, dice que estaban en mejores condiciones en Egipto. Hay personas que creen que cuando eran mundanos les iba mejor. Pero estabas sin Cristo, estabas perdido. El problema es que cuando estés en los caminos de Dios y te quejas de que estabas mejor antes, tienes que saber en verdad que Dios lo está viendo también. Y dice, con que estaba mejor antes, ¿no? Y estos, claro, si comparaban el desierto con Egipto, de hecho no tenían en el desierto lo que tenía en Egipto, pero el desierto era pasajero. Es decir, era una prueba. Tenía que pasar ahí para llegar a la tierra prometida. Ahora, si seguimos, amados, lo que empeoró todo fue que Moisés envió a 12 de los espías. Es decir, cada tribu tenía a un príncipe. Es decir, era como la cabeza del cada clan o cada tribu. Y envió a uno por cada una de las tribus. Eran 12 tribus y Moisés, por mandato de Dios, envió a 12 espías para que fueran a reconocer la tierra y que trajeran ellos una, ¿cómo le puedo decir? Un buen resultado de cómo era la tierra. Es decir, un informe, pues. Dijera, mire, la tierra es de esta manera, la tierra, y comenzaran a decir cómo era la tierra que Dios les había prometido. Y aquí, fue lo que vino a arruinar las cosas. Versículo 31 del capítulo 13 de Números. Mire lo que dice 13:31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Miren las palabras. Fíjense cómo cuando una persona no tiene fe, cuando una persona no le cree a Dios, cómo comienza a hablar. Oiga, miren lo que dijeron. No podemos ir contra ellos. Fíjense, son más fuertes que nosotros. Oiga, cuando alguien expresa cosas sin fe, lo que comienza es a decir todo lo negativo de lo que Dios dice. Entonces, versículo 32. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Mire lo que dijeron. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Es decir, señores, no nos conviene esa tierra. Esa tierra es peligrosa. Oiga, estamos hablando de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra de Egipto, la tierra de Canaán. Luego dice, todos los habitantes que vimos son enormes. Eso no era cierto, no era todos. Eran nada más los hijos de Anac. Pero el versículo 33, mire, hasta había gigantes, eso sí era cierto. Los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Oye, imagínese usted ¿qué es lo que dijeron? Dijeron, señores, miren, estamos perdidos, señor. Mire, estamos en Egipto. Esa tierra para donde vamos, mire, solo hombres grandotes hay. Esas ciudades son muy amuralladas. Es de más, ahí no vamos a morir, no vamos a tomar esa tierra. Ahora, ese informe que trajeron les bajó la moral a todos. Y óigame, solo basta que una persona salga negativa cuando comienza a otras personas se vuelve negativa y eso se corre esa bola. Y mire, y aquí está lo que trajo, las consecuencias que trajo a él. Versículo 4. No, vamos a ver. Al número, más bien dicho. Números capítulo 14, versículo 1. Aquí viene cuando se quejan. Mire el versículo 14:1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Oiga, ¿por qué estaban llorando a gritos? ¿Alguien ha llorado a gritos aquí? Sí, cuando lo dejó el novio o la novia, ¿verdad? Entonces, oigan, o porque les duele una muela o qué sé yo. Pero estos, ¿sabe por qué estaban llorando? Dios, qué bárbaro, Dios nos ha enganchado, hombre. Mire, esa tierra que nos ofrece
no la podemos tomar, eso es mentira, allá vamos a morir. Estaban en el desierto, estaban decepcionados de Moisés, de Aarón, de Dios y de todo. Y lloraron toda la noche a gritos. Una cosa es que alguien llore y otra cosa es que llore a gritos. ¿Ha llorado usted a gritos alguna vez? Eso sí es grave, llorar a gritos. Versículo 2. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. ¿Qué le parece? Y mire, si tan solo, y esto aquí es donde quiero que le pongan mucha atención, porque este va a ser la enseñanza. Oiga bien, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso en el desierto, se quejaron. Mire bien, aquí estuvo la palabra donde trajo la ruina para ellos, lo que dijeron. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto, se quejaron. Ahora, esto yo solo se los leo en la Reina Valera que usted tiene en su casa, dice. Y no, sí, ahí sé que es mucho landa. Y dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué le parece? Fíjense bien, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, es allí donde tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos, porque lo que usted dice, eso recibe. Las palabras, amados, son como semillas que van a producir. Así como lo oye. Y ya lo verá. Entonces, mire, en todo esto que vemos de la prueba, lo que encontramos nosotros es una queja continua del pueblo. Llorando, lamentándose, renegando por la tierra, por lo que estaban viviendo, porque no tenían carne, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta, todos nos quejamos en la vida. Pero una cosa es, oiga mi amado, que uno se queje de vez en cuando por algo y otra cosa que todos se viva quejando siempre. Porque usted se vive quejando siempre, ahí ya tiene un problema serio. ¿Ve? Ahí sí hay un problema y eso lo vamos a estar viendo los siguientes domingos. Entonces, ellos, por supuesto, se quejaban de todo, de Moisés, de Dios, de Aarón, del desierto, de la nueva tierra, etcétera. De todos se estaban quejando. ¿Qué significa la palabra queja? Según el diccionario de la Real Academia, queja es expresión de dolor, pena o sentimiento. También resentimiento, desazón. Cuando alguien está resentido se queja. No, que me hicieron esto, que se queja. También acción de quejarse. Según el hebreo, la palabra queja viene de una palabra que significa anán, que significa dolerse, quejarse y lamentar. O sea que lamento también es queja. Hay otra palabra también en el hebreo que dice que es un sentido de obstinación, rezongos, murmuración, queja o querella. Es decir, cuando alguien se rezonga mucho, eso es queja. Según el Nuevo Testamento, también esta palabra está, y queja significa culpar, falta, queja también significa murmurar, gemir, angustia. Entonces, así que todos en la vida nos quejamos, todos nos quejamos. Todos, porque nadie va a decir aquí, yo no me quejo de nada. Ahora, pero el problema es que alguien se viva quejando siempre. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Mira, es que esto salió mal, eso está bien. Pero que todos los días usted se queje por lo mismo. Por ejemplo, hay algo en lo cual es difícil no quejarse, pero lo vamos a ver cómo solucionar eso. Por ejemplo, el tráfico. ¿Quién no se queja hoy del tráfico? Ahora, ¿pero qué hace usted con quejarse? Hay que ver el lado bueno a las cosas. Y usted dice que el lado bueno va a tener el tráfico. No, estoy hablando en el sentido de que no te sirve nada que te quejes.
No te ayuda en nada. ¿Ve? Entonces, una de las cosas, óigame bien, que el diablo busca en la vida de los creyentes es la queja. O que renieguen en contra de Dios. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? En el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job se menciona que cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse ante él, entre los cuales venía Satanás, Dios le dice a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le dije, ¿cómo no va a estar bien? Pues sí, tú lo has bendecido, y entonces como tú lo has hecho prosperar, le has dado una buena familia, todo le va bien. Por eso le digo, pues él siempre te vive dándote gracias, ¿verdad? Pero quítale todo y te vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Entonces, óigame, Dios le dijo, bueno, quítale todo, sí, usted. Le dio permiso. Y óigame, el diablo así, mire, viene y le quita todo. Sus posesiones, sus 10 hijos, y lo dejó en la calle. Todo. ¿Qué hizo Job? Usted ya conoce la historia. Dice que vino, él adoró y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y no habló palabras negativas. Eso usted lo ve en el capítulo 1. Ahí usted es conocido, lo hemos hablado un montón de veces. Ahora, la cuestión es que en el capítulo 2, Dios vuelve y le dice lo mismo. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, le dijo que era perfecto, 4 cualidades tenía. Y que aún le dijo, cuando tú me incitaste que le quitara todo, no dijo nada. Le dijo piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Le dijo, toca hoy su cuerpo, vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Entonces, fíjense bien, una de las cosas que el diablo busca es que uno viva quejándose y le reclame a Dios. Porque ese reclamo a Dios es lo que está mal, y eso es lo que el diablo busca. Mira, Señor, este esposo que me ha dado. Y usted vive quejándose por ese esposo que Dios le dio. Y tal vez Dios no se lo dio, usted lo agarró. Entonces, ese es el punto. Porque si uno vive, ¿verdad? Por eso y diciéndole a Dios, dice, ahí está el detalle. Entonces, mire, es necesario, amados, que uno entienda que hay cosas que están muy claras en la Biblia que Dios no quiere que uno las practique. Porque hay cosas de las cuales no debemos de quejarnos. Yo escuché a un pastor, él dice que viajó a Estados Unidos y comenzó a predicar allá porque Dios lo envió para un ministerio en Estados Unidos. Y un día se acercó una hermana de una iglesia donde él fue a predicar y le dijo, pastor, le dijo, yo quiero que ore por mi esposo. Fíjese que yo amo mucho a Dios, pero mi esposo le dijo, mire, este hombre le dijo, es un hipócrita, y comienza a hablar de cosas negativas de su esposo. Y él le dice, ¿y usted de verdad ama al Señor? Sí, yo amo mucho al Señor. Y su esposo le dijo, ¿cómo es su relación con su esposo? Pues no es buena, le dijo. ¿Y por qué le dijo no es como yo? Y mire, ¿y cómo lo trata usted a él? Le dijo, pues yo por su nombre. Y usted le prepara su comida favorita, le dijo, cuando él viene de su oficina. Pues no, le dijo, no hasta ese punto, le dijo. Y entonces le dijo, bueno, y el Señor le dijo al pastor que el problema no la tenía el esposo, lo tenía ella. Le dijo, dile pues que el problema lo tiene ella, porque ella no ama a su esposo. Dice que me ama a mí, pero no ama a su esposo. Y la Biblia manda, por supuesto, que uno tiene que amar a su prójimo. Porque nadie puede amar a su prójimo que ve y luego decir que ama a Dios que no ve. Y entonces le dice, mire, pues quiero decirle, ¿verdad?, que usted no ama a Dios. Porque para que ame a Dios, tiene que amar a su esposo primero. Así que le dijo, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Mire, mañana, cuando él esté en su trabajo, llámele a su oficina y dígale, querido, te extraño. Que nunca le había dicho eso. Entonces, claro, ella siguió el consejo y cuando estaba en el trabajo le dijo,
querido, te extraño. Y el esposo dice, ¿quién será que me está queriendo agarrar aquí? Y él le dice, ¿y quién eres tú? Yo, Enriqueta, le digo, tu esposa. Entonces él se sintió extrañado, dijo, pero un milagro ha ocurrido aquí, va. Y hasta pidió permiso para irse temprano, al mediodía, le pidió permiso para irse. Y ya la esposa ya tenía un buen plato de comida. Y entonces, y luego él le cuenta al pastor cómo Dios había hecho un milagro a su esposa. Le dijo, mire, hoy sí me doy cuenta que mi esposa sí ama a Dios, le dijo. Porque demostró el amor a su esposo y las cosas cambiaron en su hogar. ¿Ve? Entonces, fíjese, ¿cómo uno puede quejarse de algo donde uno mismo tiene el problema? Yo sé que eso nunca pasa aquí, ¿verdad? Pero yo me refiero, eso pasó en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Puede haber que uno se queja de otras personas, de cómo es, pero a veces el problema uno lo tiene. Y es que, óigame, amados, todos tenemos espejos en la casa, ¿verdad? El espejo es para verse uno, ¿sí o no? Pero ya les he dicho, usted nunca se enoja con el espejo porque le dice la verdad. ¿Verdad que el espejo dice la verdad? Usted ha agarrado a patada el espejo porque le dice la verdad. Si el espejo le dice que fea te ves, usted dice, cierto, así que tengo que ver cómo. Entonces, ahora, ¿qué quiero decirle? Dios en verdad quiere que uno reconozca que a lo mejor uno tiene el problema. Un hombre que estaba anciano, ya había perdido su vista, él había criado ovejas por muchos tiempos. Aunque ya estaba el viejo, como no veía ya, pero tenía las ovejas y le gustaba esquilarla, es decir, quitarle la lana. Y un día pues le habían reunido las ovejas y él comienza a agarrar una por una, ¿verdad? A quitarle la lana, ¿tá? Y resulta que un cerdo se había mezclado ahí. Y agarra el cerdo y va a chillar el cerdo. Porque, mire, yo no sé si usted a veces ha tratado con cerdo. Yo porque hasta cría cerdos también, le voy a decir. Y esos sí que chillan con ganas. Y agarra el cerdo. Y los cerdos no tienen pelo, más muy poquito pelo tienen. Y va de pasar y nada que le sacó al pobre cerdo, ¿va? ¿Y sabe qué dijo el hombre? Ve, dijo, la que más chilló es la que menos lana dio. Entonces, a veces uno se queja de cosas que no debe de quejarse. Y realmente, amados, mire, si tiene motivos, pueden haber 1000 motivos por quejarse. Pero eso no es bueno, nunca le va a ayudar en nada. ¿Por qué? Le dije que pusiéramos atención a las palabras que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? Ojalá hubiésemos muerto en Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Esto ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero Dios quiso que lo trajera nuevamente a colación esta parte. Quiero que vea que la Biblia dice que nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder. ¿Por qué? Porque lo que decimos, eso es lo que recibimos. Mire estos 3 versículos. Proverbios 18:21. Usted los conoce, creo que hasta de memoria se sabe estos textos. Mire lo que dice. Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. El que está en el poder de la lengua, ¿dónde está la muerte y la vida? En la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y esto lo dijo Salomón. Proverbios 13:3. 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá. ¿Cuánto quiere tener calamidad? Por hablar mucho. Note, quiere decir de que según lo que hablemos, eso es lo que recibimos.
El que abre mucho sus labios tendrá calamidad. Ahora bien, mire lo que dijo Jesús, Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué le parece? Quiere decir que lo que digamos marca lo que va a pasar en nuestra vida. Lo dijo Jesús, lo dijo Salomón. Entonces, eso significa que tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos. Y de aquí quiero mencionar lo siguiente. Nuestras palabras son como profecías que se cumplen solas. Vaya, por ejemplo, ¿no es cierto que aquí hay mamás que le han dicho a sus hijos, ya viste que lo que te dije te pasó? ¿Por qué? Porque usted se lo dijo, usted lo maldijo. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Es que las palabras tienen poder. Entonces, en vez de decirle cosas negativas, dígales cosas positivas o cosas buenas, pues. Porque maldecir es decir mal. Oiga, maldecir es decir mal. Entonces, cuando usted le dice a su hijo, a su hija, mira, ¿te acordás lo que te dije? Usted ya lo había dicho. Y como dije que las palabras son como profecías que se cumplen. Entonces uno tiene que ser cuidadoso lo que le dice a los hijos o lo que le dice al cónyuge. Porque uno lo está maldiciendo. Segundo, lo que diga en medio de las pruebas determinará cuánto va a durar en el desierto. Porque esto, óigame, lo que ellos dijeron en esa situación, eso determinó el hecho que Dios les dijo. Bueno, por cuánto ustedes se quejaron y por los 40 días que los espías fueron a la tierra prometida, van a pasar un año por día, 40 años en el desierto. Entonces Dios tomó la palabra que ellos dijeron. Ahora, luego hay que tener cuidado que, amado, que nosotros cosechamos lo que hablamos. Es decir, de lo que uno dice, de eso mismo va a cosechar. Eso significa que tenemos, amado, que confesar la palabra. En vez de uno estarse maldiciendo, maldecir a los hijos, maldecir su vida, maldecir su situación, comenzar a bendecir. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a hablar cosas negativas, es eso lo que va a tener una cosecha negativa. ¿Ve? Porque lo hablamos de la manera incorrecta. Entonces, eso quiere decir que debemos evitar las palabras negativas. En vez de, si usted no va a decir cosas buenas, mejor guarde silencio. No diga nada. Y será mejor así. Evita problemas. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Entonces pronuncie bendición, no solo las piense. En vez de diga, ¿qué día? ¿Verdad? Y usted comienza el día lunes, qué bárbaro, otra vez, ir a trabajar. ¿Cómo comienza usted el día? Porque usted puede maldecir el día y la semana, o la puede bendecir. Sé que tal vez el lunes nadie amanece con, bueno, a lo mejor usted sigue con toda la gana y todo. Pero usted diga, este día, Señor, yo me siento cansado, estoy de ganado, pero yo sé que esta semana va a ser de bendición. Sé que todo me va a salir bien, todo va a estar bien en mi trabajo, en la casa, en el negocio, ¿verdad? Y en el nombre del Señor yo sé, ¿verdad? Porque sé que tus pensamientos son buenos para mí y tiene cosas buenas para mí. Cuando usted se levanta con una actitud diferente y hablando palabras diferentes, su día va a ser diferente y su semana va a ser diferente. Y si ese día le fue mal, usted tiene que decir, bueno, mañana será otro día y será mejor que hoy. ¿Ve? Es decir, tiene que ver mucho lo que decimos con la actitud que tomemos. Y puede ser que usted esté pasando momentos difíciles. Entonces, amados, nuestras palabras afectan el futuro de nuestros hijos y aún de nuestra vida. Si usted
le dice cosas negativas a sus hijos, eso lo va a marcar. Esto es decir, marca el rumbo. Las palabras que usted le diga a los hijos, eso marca el rumbo. Por eso que uno tiene que ser sabio cómo o qué palabra le dice a sus hijos. Porque ahí van a ir. Son como que usted le abriera una brecha a los hijos. ¿Ve? Le dice palabras o de bendición o de maldición, y eso lo va a marcar. Entonces, amados, tiene que saber que las palabras, una vez dichas, no pueden ser retiradas. Si usted le ofendió a una persona, si fue a su cónyuge, usted no le puede decir, retiro lo dicho, porque lo dicho está dicho. ¿Usted puede retirar lo dicho? No. Es como que tiró la pedrada y la quiere retirar. No, la pedrada ya le cayó al fulano, aunque usted se arrepienta, ¿verdad? Entonces lo mismo son las palabras. Si usted dice la palabra y aunque le digo no tuvo cuidado, usted no la puede retirar, ya está dicha. Entonces, ¿qué debemos hacer con las palabras? Bueno, con las palabras debemos nosotros aprender a bendecir. Debemos aprender a decir lo que es correcto. Por ejemplo, si en vez de decir usted es que esta es mi enfermedad, porque entonces usted está tomando con esa enfermedad como que es suyo. Y puede ser que tenga una enfermedad, no estoy diciendo que no. Pero en vez de decir esta es mi enfermedad, entonces en vez de decir yo por la llaga de Jesucristo fui sanado, y comenzando a confesar todos los días. Jesucristo que llevó en la cruz mis enfermedades o las enfermedades. En vez de decir, mire, que esta vida miserable, en vez de decir esas cosas, diga, Señor, yo soy bendecido, yo soy próspero, yo voy a salir de esto, yo voy a pagar esta deuda, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar bien, todo va a estar bien, mi familia va a estar bien, las cosas van a cambiar a nuestro favor. Es que usted comience a decir palabras de bendición. En vez de hablar cosas negativas, comience a creer en lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho promesas, cree esas promesas. Porque Israel no lo creyó, amado. Dios les había dicho que esa tierra fluía leche y miel, y que Dios le iba a dar esa tierra. Que Dios, amados, les había entregado esa tierra y que iba a ser posesión de ellas. ¿Pero qué? Ellos dijeron, Señor, estamos perdidos, no se puede. Entonces, cuando uno está de acuerdo con lo que Dios dice, ahí cuando Dios nos bendice. Por eso Dios quiere gente que le crea, que si Dios ha dicho una promesa, Dios la va a cumplir. Si Dios ha dicho, amado, que por la llaga de Cristo somos sanados, uno hay que recibir esa palabra. Y aunque esté enfermo, usted siga creyendo, diga, Dios, sé que tú vas a hacer la obra. Yo estoy confiando, yo creo a tus promesas, creo a tu palabra. Entonces uno debe de saber que Dios ha dado tanta promesa y que uno tiene que tomarla y renunciar a lo negativo. Concluyo con esto. La Biblia dice, amados, que cuando vino Jacob para que su padre lo bendijera, sería bueno que usted lo lea en el libro de Génesis, que dice que viene Isaac y comienza a bendecir. La vida era como una profecía para Jacob, y bendice a su hijo y le dice que toda la grosura de los cielos, toda la abundancia y las cosas de la tierra, y lo comienza a bendecir para la vida de Jacob y su generación. Cuando viene el otro a recibir la bendición, le dice, no, hombre, si ya la bendición ya se la di a tu hermano. Note que la bendición que le había dado a Jacob no se la pudo dar a Esaú, porque esas palabras ya habían sido dichas. Y vaya a ver usted, Jacob por eso fue bendecido, porque tuvo la bendición de su papá. Ahora, Jacob aprendió de su papá, porque antes de morir, allá en el capítulo 49 de Génesis, dice la escritura que Jacob llamó a sus hijos y los comenzó a bendecir a cada uno. A cada uno les comenzó a decir palabras de bendición. Y óigame, así fue para ellos. Entonces, quiero que entiendan, verdad, que lo que nosotros decimos, y lo decimos en el nombre del Señor, tiene mayor poder todavía. Tiene autoridad todavía. Entonces, Jacob bendijo a sus 12 hijos. Y una de las cosas malas que los padres hacemos, que en vez de bendecir a los hijos, los maldecimos. Mira qué dundo sos, hombre. ¿Usted cree que eso le ayuda? Mira, tarado, apártate de ahí, hombre. Esas cosas no se le dice a los hijos. ¿Quién se va a fijar en vos?
O sea, hay padres, amados, que no son cuidadosos. Y lo que hacen es bendecir, es maldecir en vez de bendecir. Entonces, la queja trae consigo palabras que maldicen. Y esa palabra no debe estar en la boca del creyente. Hay personas que se acostumbran a un lenguaje así. Y después se quejan. ¿Cómo están? ¿Por qué? Porque siempre viven diciendo lo mismo. Yo a ver cuándo voy a salir de esta calamidad. Aquí en vez de mejorar vamos empeorando. Y así va. Hay gente que así vive. ¡Qué desgracia! Esas cosas, amados, son maldiciones que usted da. Y eso es lo que recibe, es lo que cosecha. Entonces, la pregunta que yo le hago en esta mañana, ¿qué es lo que sale de su boca? Porque lo que sale de nuestra boca, ya lo dije el domingo pasado, del corazón sale. Entonces, si usted está como está, es por lo que usted de seguro ha dicho tiempo pasado. Y en vez de confesar la palabra, de creer la palabra, vive de una manera contraria a lo que Dios nos ha dicho. Amados, sus palabras tienen poder. En vez de quejarse, en vez de lamentarse, diga a Dios: Señor, perdóname porque he usado mi boca para maldecir en vez de bendecir, para quejarme en vez de dar gracias. Así que, entonces, ¿cuál fue el resultado? Como, recuérdese, el tema de esta serie, pues, es precisamente tu respuesta ante las pruebas de la vida. ¿Cómo vive usted? ¿Qué responde ante lo que está viviendo? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la actitud que tiene o qué palabras hay ante lo que vive? Eso revela, lo que dice revela lo que hay en su corazón. Y en el pueblo de Israel salió a relucir lo que había. Y Dios dijo: bueno, ¿tú te quieres morir? Pues bueno, así que te vas a morir. Y fue así que todos se murieron en el desierto. Todos los que salieron de Egipto, excepto 2. Y usted conoce bien la historia. Amados, ¿de qué nos quejamos? Pregunta el que tiene su lado: ¿de qué te quejas tú? Claro, yo sé que le va a decir: por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Quizás no le van a caber los dedos, no le va a alcanzar las manos, me habéis dicho. Pero, amados, le puedo asegurar que hay razones más por dar gracias a Dios que por quejarse. Si usted lo ve. Así que, al mal tiempo, mejor póngale buena cara y dígale: Señor, sé que voy a estar bien. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.